Y bueno, pues ayer hablamos con la mamá de la niña que fue agredida sexualmente, una niña de 9 años de edad. Hablamos con su mamá ayer porque, bueno, era la audiencia. El abusador, el agresor, fue un militar. La niña estaba vendiendo chicharrones en la calle, la madre estaba cerca, le había dado un celular. Gracias al GPS se dieron cuenta que estaba no cerca del cuartel, dentro del cuartel, y luego a la niña la tiraron en una moto. La niña está recuperándose, pero sí tiene lesiones. Esta es parte de la narración que nos hizo ayer la mamá de la pequeña. Sí. Pero ella nos especificó de que el señor la levanta en 5 soles y se la lleva a la base militar. ¿Y refiere algo en específico, algún tipo de agresión? Sí, refiere que la toca, porque la toca, la besa. ¿Y había más personas ahí? La llevó a su casa donde hay 3 niñas más, porque habían 3 niñas más. Y había 3 niñas más. No sabemos quiénes son. Mi niña dijo que son sus hijas. Y además acusó a la fiscalía de hacer firmar a la familia de la niña una declaración que no es precisa ni correcta. En la fiscalía me hicieron firmar una declaración acomodada. En la declaración de mi hija sale que mi hija conoce a su agresor. Mi hija jamás ha visto a su agresor. Wow. Pues mi hija está mal. De hecho, mi hija no recibió las atenciones ginecológicas que ella debió de haber recibido. Válgame. O sea, ¿no le hicieron un examen ginecológico para revisar las agresiones de las que fue víctima? No, hasta ahorita no tenemos un examen. Tiene golpes en su cabeza porque fue tirada de la moto. Ahorita mi hija está sufriendo dolores de cabeza y no le sacaron radiografías de su cabeza. Y mi hija tenía un GPS en su celular. Es gracias a Dios que a ese GPS yo encuentro a mi hija, porque yo reporté a mi hija al 911 y sí recibí la ayuda, pero la recibí ya cuando yo encontré a mi hija dañada. Bueno, ayer la gobernadora Mara Lezama tuiteó. Dijo, como resultado de las investigaciones hemos dado puntual seguimiento a los hechos denunciados en Cozumel en agravio de una menor. Como resultado de las investigaciones ya está detenido el probable responsable. En colaboración con las autoridades militares se cumplimentó la orden de aprehensión por los delitos de abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones. En la línea, y le agradezco mucho, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. ¿Cómo está, secretaria? Buenos días. Hola, Susana, buen día a ti y a quienes nos escuchan. Gracias, secretaria, eres muy amable. Ayer, bueno, pues ya después del aire le mandé el caso, muy amablemente la secretaria me respondió y bueno, pues un tema muy, muy tremendo esto que pasó con la niña allá en Cozumel, secretaria. Sí, pues mira, muy lamentable caso y yo creo que tal cual como has descrito, creo que lo importante ahorita es que no habrá impunidad y que la propia gobernadora se ha pronunciado. Pero todo lo que has descrito describe o señala, digamos, una problemática que nosotras en la Secretaría de las Mujeres tenemos muy presente y que estamos trabajando justo para que fiscalías no revictimicen, para que Bueno, haya lo que una dijo el atención. alcalde, secretaria, usted seguramente Exacto. lo escuchó, diciendo, Sí. no, pues yo les pido a los papás que no dejen a los niños solos en la calle. Esta pequeñita, pues es de una familia de vendedores ambulantes, no sabemos cuál es su realidad, me explico, no podemos nosotros opinar desde una No, realidad y distinta totalmente. y no puedes señalarlos echarle como la culpa culpables. a una Ajá, víctima. claro. Totalmente. O sea, todo ese tipo de cosas, la declaración del alcalde, si la fiscalía actuó de una manera inapropiada en el primer momento, la falta de atención integral, etcétera, es esa realidad que tristemente encontramos en algunas entidades de la República y la presidenta nos ha encargado. Te acordarás que cuando llegó a la presidencia mandó reformas constitucionales y legales que nos obligan a todas las autoridades a redoblar esfuerzos para atender y prevenir, sobre todo prevenir este tipo de violencias. Entonces, bueno, parte de lo que estamos haciendo pues es ese trabajo de vinculación, de diálogo, de capacitación, de generación de protocolos y por supuesto, bueno, yo creo que es una buena noticia que Que ya esté esté detenido y detenido, que esté eso por sí, vincularse. porque fue Sí, casi de inmediato, digamos. sí. Ahora, ¿qué preocupa a la mamá de la niña, secretaria? Pues Sí, varias cosas. Primero, que no le hicieron los exámenes médicos correspondientes para descartar de manera científica una agresión sexual. sí. Dice la mamá, bueno, pues sí le hicieron algunos exámenes, pero pues nada que ver con ese tema, porque yo pues no le quise preguntar expresamente si la habían violado o no.
porque pues, es muy difícil, ¿no? Pero la mamá me daba a entender que sí, que este sujeto, el militar, la había metido a la residencia dentro del cuartel, que pues sí había abusado de ella, pero que en el lugar a donde la llevaron no le hicieron los exámenes correspondientes, que a la niña todavía le dolía la cabeza y que no le habían hecho una tomografía. O sea, me da la impresión que trataron de que las cosas pasaran y específicamente no descartaron la violación. ¿Me Claro. explico? Ajá, como una Sí, especie como de montaje o fíjate no que sé. Ajá. yo creo que estamos a tiempo si es que hubiese Ajá. una mala revisión médica, gracias a que ayer tuviste tu entrevista con ella y que tu equipo me pasó el contacto de la madre. Gracias. Estamos ya buscándola justamente Ujú. para darle, digamos, el acompañamiento que esté en nuestras manos, y buscar a otras autoridades si es que tengan que Sí. entrar otras autoridades. Me parece que a raíz de que la secretaria de Mujeres del Estado y la gobernadora entran al caso, todo fluye distinto, Qué porque, bueno. digamos, los delitos por los cuales van a vincular a este sujeto sí hablan de abuso sexual, de violación, Ujú. incluso de, pues de privación de la libertad, ¿no? En Sí, tanto sí, que sí, estuvo claro. en el cuartel y demás. Entonces te digo, creo que afortunadamente está detenido, no hay impunidad, pero sí es parte del trabajo que estamos haciendo porque pues todas las autoridades tendríamos que actuar de manera inmediata, con sensibilidad, con perspectiva de género, etcétera. Y luego, estamos trabajando en una estrategia para prevenir algo que lamentablemente vemos varios casos a las semanas, que es Ujú. justamente el abuso sexual a las niñas y a los Sí, niños sí, también. sí, Entonces, sí. hay algo que tenemos que articular con todos los gobernadores, con todas las fiscalías, con educación, con salud, Y para además, prevenir este tipo de abusos. y además comunicando que este tipo que se atrevió a abusar de una niña de 9 años va a Ujú. recibir un castigo ejemplar, ¿no? Sí, Comunicar, a ver, si tú te atreves a tocar a una niña, a hacerle exacto. este daño, la pena cuando la autoridad te aprenda, porque lo va a hacer. Primero, Ujú. ten la seguridad que te van a aprender, que te van a atrapar, y después la pena va a ser esta. O sea, que sea Sí. ejemplar el castigo, porque además dice la mamá de la niña que había otras 3 niñas dentro de la casa de este Ujú. soldado. ¿Saben algo, secretaria? Mira, no sabemos realmente en este caso, como no hay una ausencia de la autoridad estatal, Ajá. hemos estado en contacto con el gobierno del estado y afortunadamente, digamos, se ha caracterizado por ser un gobierno sensible que atiende, pero bueno, podemos ir actualizando información Ujú. conforme tengamos también de parte de las autoridades estatales, pero creo que es muy importante lo que tú dices, y que para nosotras estos 7 meses que llevamos en la Secretaría de las Mujeres es clave. Ujú. Tiene que haber un mensaje claro, fuerte, contundente en todo el país Claro. de que no habrá impunidad Ujú. cuando se violenta a una niña, a un adolescente, a una mujer, a una Así adulta es. mayor, a cualquier mujer, porque me parece que parte de lo que ha alimentado de alguna manera las violencias hacia Ujú. las mujeres es que Pues la impunidad se, en se cierto piensa que hay sentido. impunidad, ¿no? Exacto. Ajá. Y sí hay mucho que hacer, sin Ujú. duda, con las fiscalías y con los tribunales locales. Yo te podría decir que casi todos los casos que nosotras atendemos directa y personalmente, pues tienen que ver con eso, Así con una es. mala defensa, con un ministerio público que hizo mal su trabajo, con una fiscalía que se prestó a cosas, Ujú. con un juez o una jueza que revictimiza o que le da la razón al agresor. Entonces, bueno, la presidenta incluso nos ha encargado muchísimo eso, que estas reformas que mandó, pues la trabajemos para que se Claro, vuelva por supuesto, algo realidad. real Exacto. en el trabajo de las En- autoridades, ¿no? entonces, en Que en este eso estamos. caso militar, el Ujú, tipo se sintió tan impune que entró al cuartel, metió a la niña a su ujú. casa, abusó de ella, la sacó, la tiró después desde una motocicleta. Bueno, tendrá que ser, espero, supongo, con las pruebas correspondientes Sí, científicas que todavía no hay, según su mamá, tendrá que ser un castigo ejemplar y que lo escuchen aquellos que intenten en algún momento agredir a una niña, adolescente, a una mujer o a cualquier persona. sí, Impunidad sin duda. cero. Y, Sí. y mira, además será juzgada también, será juzgado esta persona
también con Sí. las leyes militares. Bien. Entonces tendría que ser mucho más duro el... Claro. A ver, secretaria. el- Tlali Hernández, la secretaria de las mujeres, perdón, ahí me fui con el resumen antes de entrar con usted, secretaria. Estamos hablando de este abuso sexual cometido por un militar contra una niña de 9 años de edad allá en Cozumel, en Quintana Roo. El tipo ya está detenido, ya se llevó a cabo una audiencia ayer, la de vinculación será el 17 de septiembre. Y bueno, pues hablábamos, Citlali, respecto a la importancia de que los agresores o los posibles agresores sepan que casos como este, incluso siendo un militar, no van a quedar en la impunidad. Y me decía, secretaria, es la Secretaría de las Mujeres, que ser militar tiene además agravantes. Claro, lo que decía es que justamente además será vinculado o procesado también con las leyes militares y eso me parece que podría tener, digamos, mayor condena o mayor Ujú. consecuencia. Pero fíjate que yo quisiera resaltar eso. Creo que es importante que no haya impunidad, que todas las autoridades, todas las que les toca garantizar justicia o acompañar a una víctima, hagan lo que les corresponde, que todas las mujeres que nos escuchan sepan que ante cualquier violencia, denunciarlo es importante para combatir esa impunidad y bueno, que Sí, pues es que en es bien. parte para eso la Secretaría de las Sí. Mujeres existe y se creó. Y lo más importante que es prevenir, o sea, creo que necesitamos, nosotras hablamos de un cambio cultural, porque no puede ser que haya hombres que crean que pueden disponer de una vida, de un No, no, cuerpo y qué luego bárbaro, tirarlo sí, como si fuera sí. un objeto. Entonces, ese tipo de realidades que se viven cuando hablamos de las violencias, pues tenemos que combatirlo y en Y efecto es cuando con hay impunidad. información, por supuesto. A ver, tú, agresor, te vas a quedar en la cárcel y son estas Ujú, agravantes y esta es la pena y te vamos a atrapar. Víctima, ten la exacto. confianza de hablar, porque en la Fiscalía de Quintana Roo hicieron que la mamá firmara una declaración incorrecta. Ujú, Pero si esa no es la instancia, hay alguien que te va a proteger, en este caso la Secretaría de las Mujeres. Entonces, ir como claro. armando este círculo de confianza, de lugar seguro para quienes son o seamos agredidas, saber que siempre habrá alguien detrás, pues poniéndose de nuestro lado, ¿verdad? Porque luego pues pasan cosas en los estados que se quedan ahí en la oscuridad y nunca sabemos qué Sí. pasó en realidad. Entonces, secretaria, es súper importante que usted esté ahí en ese caso, que esté atenta, la gobernadora lo mismo, ayer leímos su Sí, tuit en redes sociales y si es posible hablar de nuevo, pues se lo agradecería mucho para tomar este sí, caso claro que sí. como ejemplo de la cero impunidad contra los Sí, agresores. totalmente. Y Sí. recordar a quienes nos escuchan, la presidenta ha puesto a disposición de todas las mujeres la línea de las mujeres Ujú, 079 opción 1 ujú. y que eso nos permite a nosotras conocer de todos los casos de todo el país que llegan a esa línea y ubicar incluso la trazabilidad de los Correcto. casos. Es decir, si se canaliza, si hay un riesgo feminicida, si es una orientación Ujú. jurídica, etcétera. Y al ver a dónde se canaliza, la Secretaría de las Mujeres está al pendiente y dándole seguimiento que Bien. las autoridades hagan su trabajo de la manera adecuada, ¿no? Secretaria, muchas gracias. Al contrario, Susana, buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias a ti. Eduardo Gutiérrez, reportero.